Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Recuerda que el pastor nos enseñaba el domingo pasado de qué. Si alguien se acuerda, si no está en YouTube. ¿Qué era, pastor? Edificar ¿qué? Edificar casa. Amén. Eso era lo que nos enseñaba el domingo pasado el pastor. Mire, vaya al libro de Colosenses. Vaya al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y dice así: Pablo pide que Dios le conceda sabiduría espiritual. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, es quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Eso habla el libro de Colosenses, capítulo 1, para que usted pueda seguir. Si alguien tiene frío, puede sentarse por acá. No hay problema, las niñas, ¿sí? Ahora, la palabra el otro día el pastor nos enseñaba de edificar casa, ¿sí? Ahora cuando uno edifica casa, cuando hablamos de nuestros ámbitos espirituales, ¿sí? Cuando la palabra nos enseña en el libro de Ageo, el profeta Ageo hablaba de edificar casa, hablaba del templo, hablaba de esta casa. Usted es una casa y todo lo que es casa también es asamblea, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a edificar casa? Conforme a la palabra, conforme al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien te guía en toda verdad y en toda justicia. Él es el maestro que nos enseña, nos revela. Él es el maestro que también trae esa convicción de pecado. El Espíritu Santo es el quien nos revela lo que está en la mente de Cristo, lo que está en la profundidad del corazón del Eterno. ¿Para qué? Para traerlo a tu vida, para revelártelo, para que puedas discernir,
construir para que pueda ser edificado, pero sobre todas las cosas, para que puedas construir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Ahora, acá nos habla la palabra de Dios, por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sí? Acá nos habla Pablo de que tenemos que ser llenos de ¿qué? De sabiduría, ¿sí? Uno necesita la sabiduría de Dios. Necesitamos ser llenos del conocimiento y de la sabiduría de Dios, más en estos tiempos, para poder permanecer y crecer en la sana doctrina que es Cristo Jesús. Amén. Para que no nos desviemos en ideologías, en culturas, en formatos o en estructuras que no pertenecen a la palabra de Dios, a la doctrina de Cristo, ¿sí? Ahora, ¿qué es la sabiduría de Dios? Según las Escrituras, mire, en términos humanos diríamos que la sabiduría es la capacidad en el conocimiento y la habilidad que tiene una persona, pero la sabiduría de Dios es un atributo absoluto que solo Dios posee, que tiene solamente Dios, ¿sí? Esa sabiduría solamente la tiene Dios, ¿sí? Está la sabiduría carnal y diabólica, pero está la sabiduría de lo alto. Y nosotros tenemos que edificar casa conforme a la sabiduría de Dios. ¿A dónde habla sobre la sabiduría diabólica carnal? Para que usted pueda después leerlo en su casa, en el libro de Santiago. Sí, por hoy no quiero hablar de esa sabiduría, sino que quiero llevarlos conforme a lo que predicaba el domingo pasado el pastor y seguir creciendo para que sigamos edificando una casa con fundamento de Cristo, con la palabra de Cristo, para que cuando vengan vientos o cuando vengan tormentas, nada lo desvíe, nada lo saque de ese fundamento correcto. Amén. Ahora, mire, la sabiduría de Dios, ¿sí? Es precisa, ¿sí? Es la sabiduría debido a que el Creador, debido a que es el creador de todas las cosas en el cielo y en la tierra, y nada le es oculto. Al Padre nada le es oculto, ¿sí? La sabiduría de Dios no es algo que se obtiene por leer todos los libros de las Escrituras, ¿sí? O por ayunar solamente, o congregarnos solamente, o diezmar o ofrendar. La sabiduría de Dios se obtiene conforme a cómo estamos alineados al Espíritu Santo. Porque yo puedo tener una sabiduría conforme a lo que estoy leyendo, pero eso no quiere decir que estoy siendo guiada por el Espíritu Santo. Pero cuando voy a las Escrituras y permito que sea el Espíritu Santo revelándome, enseñándome, corrigiéndome, trayendo la doctrina del Padre, entonces es ahí que se produce un quebrantamiento en mi manera pensante, se produce un quebrantamiento en mi formato, en esa cultura, en eso que me ha ido formando, ¿sí? Tras generaciones, ¿sí? Entonces cuando yo permito que el Espíritu Santo intervenga sobre mi espíritu, intervenga sobre mi alma, intervenga sobre mi manera pensante, es ahí que comienza a desarraigar esa sabiduría incorrecta y comienza a traer la sabiduría de los cielos. Es por eso que el único que puede traerte esa sabiduría y puede enseñarte es el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo, nadie más, ¿sí? Entonces, la sabiduría es la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Y solo se obtiene por la búsqueda que constantemente tenemos en Dios. Ahora, para construir casa, yo tengo que tener una relación con Dios. Tengo que tener una relación con el Espíritu Santo. Tengo que tener una relación con la palabra de Dios. Porque muchas veces no se forma esa relación porque vemos las Escrituras como un libro más, como una información para tener acceso a algo. Pero no es solamente eso. Las Escrituras es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de la verdad, es el Espíritu de la justicia. Entonces cuando yo accedo
acuerdo a las Escrituras, conforme a lo que el Espíritu Santo está trayendo sobre nuestra vida, lo que se nos está revelando es el Espíritu de vida, es el Espíritu de la verdad. ¿Por qué de la verdad? Porque cuando se revela la verdad, toda mentira, todo lo que se construyó con una ideología o con fábulas o con una doctrina engañosa, esa verdad lo que hace es destruir esa mentira. Por eso dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es como esa espada de doble filo, que atraviesa hasta lo más profundo y comienza a quebrantar y comienza a romper lo que nos sirve. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos? La sabiduría de Dios. Amén. Entienda esto, que para que usted construya una buena casa, necesita la sabiduría de Dios, ¿sí? Solamente esa sabiduría también la vamos a obtener por medio de la fe en Cristo. Sí, porque en Cristo está toda la sabiduría, porque dice la palabra también en el libro de Colosenses que todo fue creado, formado para Él. Fuimos formados para Él. Usted no fue formado solamente para estar en esta tierra, caminar, formar familia, tener un trabajo, vivir la vida loca, sino que usted fue formado en Él para manifestar la gloria de Cristo aquí en la tierra. Usted tiene un propósito. Usted fue predestinado por Dios para cumplir una función aquí en la tierra. El plan de Dios es que tenga una familia. El plan de Dios es que tengas un bienestar. El plan de Dios es que goces de buena salud. El plan de Dios es que seas la bendición aquí en la tierra. Pero el plan de Dios es que manifiestes el reino de Dios, porque fuimos formados en Él y para Él. O sea, que yo fui formada para Cristo. Entonces, como soy casa para que habite Cristo en mí, yo debo dejarme formar como esa casa con principio, como esa casa que tiene la palabra, que cumple sus preceptos, sus mandamientos, que entiende lo que el Espíritu de verdad nos guía y nos enseña. ¿Para qué? Para que no sea formada una casa de engaño, una casa de manipulación, una casa de hechicería, una casa de enfermedades o una casa de doctrinas de demonios, sino que seamos una casa santificada, una casa íntegra, una casa que posee la verdad de Cristo. Amén. Entonces, cuando usted es formado en esa casa, en la integridad y en la sabiduría de Cristo, le puedo asegurar que va a ser una persona exitosa. Amén. Ahora, mire, la palabra de Dios nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sí? Eso usted lo va a encontrar en el libro de Proverbios 1:7, lo puede anotar, ¿sí? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, yo tengo que tener temor de Jehová. Temor no significa que yo tengo miedo a Jehová, que yo tengo miedo que si llego a pecar me va a venir el fuego consumidor y me va a aniquilar. Eso no es temor. El temor a Jehová es que no voy a hacer lo incorrecto porque quiero agradar el corazón de Dios. Porque amo tanto a Dios que no quiero pecar. Amo tanto a Dios que no quiero ser una persona manipuladora. Amo tanto a Dios que me está enseñando que no debo de murmurar, no voy a murmurar. Entonces, eso es temor a Jehová. Poder cuidar esta casa para que Él continuamente habite, para que sea la sabiduría sobre mi vida, ¿sí? Ahora, otra característica también que tiene la sabiduría de Dios, habla que para ser sabio, primero hay que obedecer a Dios. ¿Dónde está esto? También está en el libro de Proverbios 1:7, versículo 9 y también 10. ¿Sí? Eso usted lo va a encontrar. Dice que para obtener la sabiduría debemos ser obedientes a Dios. Amén. ¿Cómo está nuestra obediencia delante de Dios? ¿Seguimos posponiendo a Dios o estamos dispuestos continuamente a hacer su voluntad?
Porque cuando continuamente estamos dispuestos a hacer su voluntad, estoy dejando que la sabiduría siga trabajando sobre mi vida, siga construyendo esa casa para que continuamente sea Jehová. Mire, vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, ¿sí? De tal forma que va a ser una casa perfecta, ¿sí? Todavía creo que no hemos llegado a la estatura del varón perfecto, porque cuando habla de llegar a la estatura del varón perfecto, habla de llegar a la naturaleza completa de Cristo sobre nosotros, ¿verdad? Entonces continuamente tenemos que dejar que el Espíritu Santo saque toda naturaleza de la carne, saque de nosotros todo egoísmo, saque de nosotros toda rebelión, toda desobediencia, porque en una casa por dentro, ¿qué hay? ¿Qué hay? Habitaciones, ¿sí? Entonces cada habitación tiene una función, ¿verdad? Y cada habitación tiene algo en ese lugar. Entonces en nuestra casa también formamos habitaciones. O sea, áreas espirituales hay en su casa. ¿Cómo están esas áreas espirituales? ¿Están todas entregadas a Dios para que sea Él trabajando? ¿O usted le entregó una parte y la otra parte usted sigue construyendo conforme a su manera pensante? Porque si usted está trabajando de esa forma, le puedo asegurar que es una casa que no tiene unos cimientos firmes, que tarde o temprano se va a terminar cayendo, ¿sí? Ahora, el Espíritu de Dios es quien nos instruye sabiduría, dice la palabra. También está en el libro Proverbios capítulo 1, versículo 23, ¿sí? La sabiduría también es concedida por Dios. O sea, que Dios no va a conceder sabiduría a cualquier persona. Dios concede sabiduría a sus hijos. ¿Me entiende lo que le quiero decir? O sea, que si yo me dejo formar como hijo y me dejo moldear y aprendo de papá, me dejo corregir por papá, entonces ese es el regalo tan maravilloso que Él trae, que es de su sabiduría. No cualquiera la obtiene. Recuerde que está la sabiduría animal y carnal, como dice el libro de Santiago, la sabiduría diabólica, pero también está la sabiduría de Dios. Y nosotros debemos de poseer la sabiduría de Dios para que seamos una buena casa. Amén. Sigamos, déjeme seguir, como dice el pastor. Sigamos. Ahora, la sabiduría de Dios te guarda del mal camino. Eso está en el libro Proverbios capítulo 2, versículo 10, 19. Te guarda del mal camino. Porque cuando Dios nos da de esa sabiduría, nos enseña a discernir. Entonces, como aprendemos a discernir, vamos a tomar buenas decisiones. Entonces, el Espíritu de Dios te va a revelar cuál es el camino correcto y cuál es el camino incorrecto. Entonces, como vas a tener la sabiduría de Dios, vas a saber escoger el camino perfecto. Amén. Ahora, también es doblemente dichoso quien la obtiene, dice la palabra. Esto está en Proverbios 3:13. Es dichoso. ¿Sabe qué significa dichoso? Bienaventurado. Eso significa dichoso. O sea que si yo tengo la sabiduría, soy bienaventurada, soy dichosa. ¿Sí? Tengo gozo, soy bendición, porque estoy portando la sabiduría de Dios. ¿Sí? Ahora, no solo condece, dice, muchos años de vida, sino también vida eterna con Cristo. La sabiduría también te da una vida con Cristo, te da una vida eterna con Cristo. También está en el libro de Proverbios. Es un atributo de Dios, la sabiduría de Dios. Es parte de Dios la sabiduría. Está en Proverbios también. Tiene mayor valor que las riquezas. Usted la sabiduría de Dios no la compra con nada. No la compra con nada.
De la única forma en que usted puede obtener la sabiduría de Dios es teniendo una relación con Dios, es teniendo una relación con el Espíritu Santo. Y a veces la gente dice, pero pastora, el Espíritu Santo no es para mí. El Espíritu Santo puede ser para un pastor, para un evangelista o para el líder o para el hermanito que se la sabe más. No es así. Porque la palabra de Dios dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Cuando somos sellados por el Espíritu Santo, es la garantía de que nos está diciendo que somos salvos por la gracia, que somos la garantía aquí en la tierra, que nos está diciendo, este es hijo de Dios. Hay una garantía, hay un sello. Por eso en el mundo espiritual somos conocidos, porque hay un sello. Vio que cuando, por dar este ejemplo, en el campo, vio que a veces la gente tiene, la gente que tiene animal le pone un sello, ¿verdad? Y ese sello de esos animales está diciendo que pertenece a tal persona, ¿verdad? O así o distintas cosas. Hay un sello que dice que esto tiene la pertenencia a alguien. Bueno, nosotros somos sellados en lo espiritual por el Espíritu Santo. Es la garantía que te está dando la autoridad y el poder para moverte aquí en la tierra, para ser una persona legal, para orar, para interceder. No es simplemente que vas a tener un sello en lo espiritual, sino que te está dando la autoridad y la legalidad para moverte en los ámbitos sobrenaturales y en lo natural aquí en la tierra. El Espíritu Santo es para todo. Y el que no tenga el Espíritu Santo, esta es la noche perfecta para que le diga, Espíritu Santo, ven y séllame. Espíritu Santo, haz un cambio sobre mi vida. Amén. Ahora, también nos habla la palabra de Dios, que el espíritu de la palabra es Cristo. Y el espíritu de la palabra siempre va a traer la sabiduría sobre tu vida. Amén. Ahora, sigamos. Dice la palabra de Dios, seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En todo el conocimiento, dice la palabra. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento de Dios es aquel que aprendemos por Él mismo. El conocimiento de Dios es que continuamente estamos aprendiendo del mismo Padre. Es decir, el que Dios nos enseña, a diferencia del conocimiento humano, que es aquel que de nuestra cuenta muchas veces estamos buscando. Yo puedo tener un conocimiento de una palabra porque yo estoy buscando lo que significa en un diccionario o estoy aprendiendo en otro lado, entonces estoy tomando un conocimiento de algo, ¿verdad? Usted cuando el que está estudiando medicina, ingeniería o la carrera que esté estudiando, está tomando conocimiento de algo, ¿sí? Es un conocimiento natural, es un conocimiento de la ciencia que continuamente alguien está aprendiendo. Pero distinto es el conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios nos trae la revelación. Es el mismo Espíritu de Dios que constantemente te está enseñando. Aunque parezca lo mismo, le puedo asegurar que son dos cosas distintas. Yo puedo tener el aprendizaje de la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero si el Espíritu Santo no se me ha revelado, pero si el Padre continuamente no se me está revelando y no tengo los frutos del Espíritu Santo, hay un conocimiento humano, no hay un conocimiento divino. Y el conocimiento divino es el que te revela lo sobrenatural, es el que te revela el corazón del Padre, es el que te revela la forma de Cristo, es el que te revela la naturaleza de Cristo. Amén. ¿Va entendiendo la diferencia? Y a veces hay personas que tienen mucho conocimiento. Está bueno tener conocimiento, pero para tener el conocimiento en las Escrituras, yo necesito ir a la par con el Espíritu Santo. Porque si no, siempre me voy a mover por conocimiento, pero no me voy a mover por la voluntad del Eterno. Yo puedo entrar y orar
¿sí? Moviéndome porque conozco cómo se mueve Jezabel o cómo se mueve Apolión, por decirle de cierta forma, de algunos espíritus. O puedo entrar a interceder porque sé que hay que cerrar algunas puertas, porque aprendí que más o menos tiene estas características y lo hago. Pero distinto es cuando el Espíritu Santo te está revelando qué es lo que hay, cómo se mueve, porque habilitó tus ojos espirituales para mostrarte cómo se mueve un mundo espiritual. Entonces, cuando el Espíritu Santo está habilitando y está abriendo tus sentidos espirituales, es porque te está diciendo, te quiero revelar el movimiento espiritual que está viendo para que puedas orar conforme a la palabra de Dios, conforme a mi espíritu. ¿Me entiende? Entonces muchas veces hay oraciones que las personas hacen o guerras espirituales que están haciendo con un conocimiento, pero no con el movimiento del Espíritu Santo, no con la revelación del Espíritu Santo. Y es por eso que terminan agotados, cansados, frustrados. Y a veces terminan golpeados y no entienden el porqué. Dice, pero pastora, yo hice la escuela, hice el seminario, vi la enseñanza profética, hice todo. Pero nunca permitiste que sea el Espíritu Santo construyendo tu casa. Te llenaste de un conocimiento, te llenaste de lo que oíste, te llenaste de lo que investigaste, pero no dejaste que sea primeramente el Espíritu Santo revelándote, enseñándote, guiándote. Amén. Ahora, el conocimiento de Dios trae una revelación sobrenatural que no procede de lo natural ni el esfuerzo del conocimiento que pueda el hombre tener, sino que procede del Espíritu de Dios. Cuando hay una conexión del Espíritu al hombre, por causa de que el hombre está conectado con el movimiento del cielo, que está conectado con el movimiento del Espíritu Santo, que está conectado con la palabra y está permitiendo que la verdad de Cristo esté alumbrando sobre su vida, entonces ahí hay una intervención del Espíritu para revelarte y mostrarte los designios, para revelarte y mostrarte ámbitos espirituales. Y eso es parte de la construcción de una casa. Amén. Y el Padre muchas veces te va a revelar ámbitos espirituales, pero no para que hagas guerra espiritual afuera, sino para que libertes lo que está dentro de tus habitaciones. Esos enemigos espirituales que muchos cargan por dentro y piensan que están afuera, son los de afuera, pastora, no son los de afuera muchas veces. Es lo que estás albergando, es lo que has construido, es lo que has permitido que eche fundamento sobre tu vida. Es lo que has provocado que formen asideros que no proceden de Dios. Asideros de movimiento de espíritu que continuamente traen depresión, traen angustia, traen ansiedades, traen frustraciones, traen muerte, traen escasez, traen qué sé yo, tantas perversiones también. Porque usted puede tener los frutos del Espíritu Santo o los frutos de la carne. Y los frutos del Espíritu Santo hacen que mi casa sea adornada, hace que mi casa sea construida por el poder del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo estamos siendo formados en este tiempo? Necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos muchas veces, mire, Pablo decía, al final todo lo que aprendí de mis generaciones, de mis abuelos, de mi familia, teología, que aprendí tantas cosas, no me sirve para nada. Me tuve que tomar de lo nuevo y es Cristo, decía Pablo. Tuve que volver a nacer, tuve que volver a aprender, pero esta vez de Cristo. Entonces quizás hoy es el tiempo de despojarse de todo aquello que nos sirve para volver a nacer y para comenzar a echar los fundamentos correctos que es Cristo Jesús. Porque si venís de años tras años repitiendo los mismos ciclos,
repitiendo las mismas situaciones, repitiendo los mismos diseños que te angustian, que te frustran, que dividen tu matrimonio, que no prosperás, que continuamente llegas a un punto y te amargás, quiere decir que tu casa no está bien construida. Quiere decir que en tu casa hay habitaciones con espíritu. Quiere decir que tu casa fue formada por fundamentos incorrectos. Necesitamos volver al origen. ¿Y quién es el origen? Cristo. ¿Cuántos conocen a Cristo? No, pastora, yo sé que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario, resucitó y resucitó como el Cristo glorificado. Y es todo lo que saben muchos. Pero la palabra se dice que debemos ser formados conforme a Él. Llegar a la estatura del varón perfecto. Pero para llegar a la estatura de algo, yo debo de conocer su naturaleza, debo de conocer su movimiento, debo de conocer de cómo se mueve, debo de conocer de cómo es su espíritu, qué habla, cómo habla, qué piensa. Debo sentirlo mover, debo verlo para aprender. Pero hay mucha neblina, hay muchas costumbres, hay muchas distracciones que no permiten ver el movimiento de Cristo, ver la naturaleza de Cristo. Pero me lleno de un conocimiento vano que no sirve y quiero que tenga resultado, pero no va a tener resultado si tu naturaleza no proviene de Cristo. Porque si tu naturaleza está siendo formada por las obras de la carne, te puedo asegurar que no está siendo formado Cristo. Y Cristo viene por su iglesia amada. Cristo viene por esa iglesia que es formada en Él y para Él, que se parece a Él. Entonces, ¿cuál es el plan de Cristo? Que caminemos aquí en la tierra conforme a como Él caminó. Cristo perdonó, nosotros perdonamos. Cristo liberó a los cautivos, nosotros liberamos a los cautivos. Cristo echó afuera a los demonios, echamos afuera a los demonios. Cristo predicó el reino de Dios, habló de los evangelios, hablamos de los evangelios, manifestamos el reino de Dios. Cristo se movió como hijo aquí en la tierra, nos movemos como hijo aquí en la tierra. Amén. Ahora, necesitamos estar conectados al Eterno, continuamente conectados al Eterno, ¿sí? Mire, el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Hay otra versión, que esta se las mandé a las mujeres el otro día, no sé si el otro día o hoy fue. Y dice Colosenses 1:10, dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. ¿Qué vamos a producir? Buenos frutos, ¿verdad? Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ir creciendo? A medida que conozcamos a ¿quién? A Dios, al Padre. ¿Sí? Por eso habla que somos hijos. Porque yo para crecer como hijo debo de conocer a papá. ¿Sí? Entonces, mire, algo que Pablo le decía a la iglesia, que somos cartas leídas aquí en la tierra, ¿sí? Somos cartas leídas delante de una sociedad. Quizás muchos de esta ciudad de Plotier saben que usted se congrega, sabe que usted es un cristiano. Quizás muchos le dirán, este es un evangélico, ¿sí? Usted es una carta leída porque la sociedad sabe que usted se está congregando en un lugar, ¿sí? Ahora, usted como carta leída, ¿qué es lo que le demuestra a la sociedad? ¿Qué es lo que lee su familiar de usted? ¿Qué es lo que lee su jefe de usted? ¿Qué es lo que lee la sociedad de usted? Si dice Pablo que somos cartas leídas, ¿qué es lo que están leyendo de nosotros? ¿Sí? Y eso es parte
de lo que alberga en nuestra casa, ¿sí? Entonces, si Pablo dice que somos cartas leídas, me está hablando que somos testimonios aquí en la tierra de Cristo. Pero a veces la lectura que da el de afuera es incorrecta, porque no está reflejando a Cristo, no está reflejando la naturaleza de Cristo. Y necesitamos reflejar la naturaleza de Cristo, ¿para qué? Para que las almas se vuelvan a Cristo, para que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado cuando hablemos con nuestro prójimo. Necesitamos que las personas vean en nosotros a Cristo, que cuando hablemos reflejemos a Cristo, que cuando actuemos conforme a Cristo. Que cuando la gente nos vea la naturaleza de Cristo. Eso me habla de que yo no puedo estar airado, enojado, murmurando, criticando, diciendo malas palabras. Porque a veces se nos voló la chapa, pastora, y saltó la chapeta, dice alguno, y bueno, y dije todo. ¿Qué? Y bueno, pastora, me descargué, pero siento paz. Yo creo que el Espíritu trajo algo acá y dijo, libérate, libérate. Y algunos están ahí siendo liberados, ¿verdad? Pero no están siendo liberados por Dios, sino que están siendo liberados por Satanás, que te está diciendo, dale, habla que sos cartas leídas. ¿Sí? ¿O no? ¿A quién no se le voló la chapeta alguna vez, no? No sé, o capaz que se le voló el casco, no sé qué dice alguno. ¿Sí? Entonces, mire, después dice la palabra acá. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y se agradará el Señor de ustedes. La forma. ¿Qué es una forma? Una forma es un conjunto de características que hacen que una acción, una actividad o comportamiento sea diferente cada vez que se hace según la persona que lo haga. O sea, que somos la forma, es un conjunto de las características que tiene el ser, la naturaleza de Cristo. Tenemos que tomar la forma de Cristo, tenemos que producir el comportamiento y la forma y la naturaleza de Cristo aquí en la tierra. Por eso hablaba, para que cada día crezcan más y más en el Padre. Habla de sabiduría, habla de conocimiento, habla de forma, habla de naturaleza, para que lleven fruto en toda buena obra, que en todo lo que hagan esté el fruto del Espíritu Santo, que en todo lo que hagan sigan produciendo abundancia de fruto, porque cuando hay frutos buenos, la gente quiere. Entonces podemos alimentar conforme a la naturaleza de Cristo. Entonces va a producir sanidad, va a producir liberación, va a producir fe, va a producir esperanza y va a producir gozo. ¿Por qué? Porque está teniendo en esa obra que usted está haciendo, está produciendo el fruto del Espíritu Santo. Amén. Después dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Sí? Paciencia. Que eso es lo que muchas veces uno no tiene, la paciencia. ¿Saben? La paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias, adversidades. Es estar en la fortaleza del Padre, sin quejarse, ¿sí? Y sin hablar de más. Eso es paciencia. La paciencia de Dios es la excelencia que le hace soportar graves ofensas sin venganza inmediatamente. Él tiene el poder de la paciencia, así como también el de la justicia. De ahí que la palabra hebrea usada para describir la longanimidad divina, que sea traducida como tardo para la ira. Eso es paciencia de Dios, es tardo para la ira. Y Él es muy paciente con nosotros. Continuamente es paciente con nosotros. Yo siempre digo que al cielo vamos a entrar por la gracia de Dios. Porque si nosotros empezamos a pensar que vamos a entrar por cómo habla el hombre de nosotros,
como les decía ayer o antes de ayer, vamos como... Vamos fritos, no entra nadie al cielo, somos todos unos desgraciados, ¿sí? Pero como Dios tiene tanta misericordia y tanto amor, Él está ahí como papá. Y te está hablando, y te está enseñando, y te está corrigiendo, y te está amando, ¿sí? Ahora, ¿qué es la longanimidad? Mire, es la grandeza y la constancia del ánimo en las adversidades. En las adversidades, por eso Él te está diciendo, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Poder te está diciendo, poder. Mire, cuando Él dice que la fuerza de la paciencia es conforme a la potencia de la gloria de Dios, nos quiere decir que se requiere de ese poder divino para ser paciente con alguien o con algo que se te ha presentado. Eso quiere decir que la fe es el poder glorioso, es el canal por el que llegamos a ese poder para ser pacientes. Si yo quiero ser una persona formada en la paciencia de Cristo, en la paciencia del Padre, debo de ser formada por su Espíritu, por la palabra, por su amor, por su tolerancia. Tenemos que ser tolerantes. A veces debemos callar, porque cuando hablamos es ahí cuando metemos la pata. Pero a veces la sabiduría de Dios no te dice hablar, sino que la sabiduría de Dios te dice, cállate la boca. No aconsejes porque todavía no lo entendés. Entonces yo, cuando hay algo que no puedo aconsejar en algo, prefiero callarme la boca. Porque capaz que si aconsejo por lo que están diciendo, o los mando a freír churro, me voy a meter la pata. Entonces voy a quedar sabia callándome la boca. ¿Sí? Por eso habla de tolerancia, de paciencia, en medio de la adversidad, en medio de aquello que se te presenta. Sé paciente. ¿Cómo debemos ser? Pacientes. La sabiduría de Dios va a traer esa paciencia sobre tu vida. ¿Sí? Habla también de poder. Poder es la potencia, la fuerza, es la manifestación de la sabiduría de Dios. Habla de poder. Dios te está diciendo, te voy a revestir de poder a través de mi sabiduría, a través de mi conocimiento, a través de mi paciencia, a través de la palabra. Te voy a revestir de poder para que tengas la manifestación de la sabiduría, para que seas tolerante, ¿sí? Porque en Dios está toda la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y el entendimiento. Eso está en el libro de Job, capítulo 12, versículo 13. ¿Sí? ¿Cuál es el poder de Dios? El poder de Dios tiene autoridad. El poder de Dios tiene misericordia. El poder de Dios tiene sabiduría. El poder de Dios tiene justicia. O sea, que toda autoridad, que toda misericordia, que toda sabiduría y toda justicia, Él lo quiere traer sobre tu vida. Amén. Para que seas una casa donde habite la presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que manifestemos, cuando abramos las puertas de nuestra casa, manifestemos al Cristo glorificado. Por eso dice, alzad vuestras cabezas, oh puertas eternas. Usted es una puerta eterna, ¿sabía? Cuando usted abre, es una puerta eterna. Entonces, ¿por qué eterna? Porque Cristo está en nosotros. Alzad vuestras cabezas, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Amén. Él quiere entrar, Él quiere habitar. Él quiere que abras tus puertas eternas para que sea Él morando sobre tu vida. Amén. Ya estoy terminando. Él es poderoso, Él es el creador de los cielos y la tierra. Él tiene poder de realizar cualquier cosa. Él tiene el poder de la acción. Él tiene la autoridad para demandar y realizar cualquier cosa. Posee autoridad absoluta. Amén. Entonces, lo que el Padre nos está diciendo, fortalecidos con todo poder, conforme a la ciencia, a la paciencia y la longanimidad,
con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, que Dios te está diciendo que quiere que seas partícipe de la herencia de Cristo. Amén. Y esa herencia, ¿cuándo la vamos a disfrutar? ¿O cuándo la vamos a vivir, pastora? Ahora. La herencia es para ahora. La herencia no es para que cuando usted muera y se vaya a los cielos, allá el Señor hará cosas con usted. No, el Señor te está diciendo, aquí en la tierra te estoy dando herencia por mi Hijo, el cual murió a muerte de cruz, y por medio de esa sangre preciosa, hoy tenés herencia para que puedas vivir aquí en la tierra y manifestar una gloria mayor. Amén. Y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Antes estábamos en tinieblas, antes éramos una casa cargada de situaciones, de adversidades, una casa quizás oscura. Pero hoy el Señor nos está diciendo, te trasladé de esas tinieblas y te traje a la luz admirable para que manifiestes el reino de mi Hijo amado. Amén. Entonces dice, ¿en quién tenemos en quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados? ¿Ha pecado? Arrepiéntase. Porque está diciendo, mi sangre preciosa redime. Constantemente está redimiendo. Y no tan solamente trae redención sobre tu vida. Trae redención sobre tu casa. Trae redención sobre tu matrimonio. Trae redención sobre sus hijos. Trae redención sobre tu economía. Trae redención en todas las áreas de tu vida. Hoy es un tiempo donde el Padre nos está diciendo, quiero traer sabiduría. Quiero traer conocimiento. Quiero traer revelación, quiero darte de esa paciencia, de ese poder, para que puedas manifestar el poder de lo alto. Amén. Den un aplauso al Rey de Gloria. Póngase de pie. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.